mujeres asesinadas por la violencia machista en todo el país, de las cuales 38 son santafesinas. Un 70% aumentó la incidencia en el teléfono verde. La verdad que es preocupante porque, ya te digo, la falta de políticas públicas. En Moreno asesinaron a una mujer, la tiraron en un baldío. Anaí fue arrastrada, fue golpeada, fue secuestrada, fue abusada sexualmente y finalmente se le dio muerte. La noticia del femicidio de Paola. 13 veces denunció a su acosador, a su alumno acosador. Nadie hizo nada. Su familia denunciaba, este joven se encargaba de escribirle barbaridades a ella, a cada uno de sus familiares. Nadie hizo nada hasta que pasó esta bestialidad que quedó registrada por las cámaras. La esperó, se le acercó, la acuchilló y luego, cuando se vio acorralado por los vecinos, se quitó la vida. Pasaba un poco el video para contextualizar y hacer como un recuento que no es nada, porque si tendríamos que hacer un video de todos los femicidios, no, desde ya. Por mala suerte, por desgracia, sería larguísimo el video. Sí, no solo eso, sería como un documental, en realidad, como una película documental, sangrienta, pero es la realidad que se está padeciendo en Argentina y en el mundo en general, ¿no? Que es de lo que se habla de la otra pandemia, independientemente de la del COVID, ¿no? Esta es la pandemia de la violencia de género, que es incuestionable, En general hay varias pandemias, aparte de esta, que es de un carácter netamente médico. Esto realmente no se cura con una vacuna y no estoy quitándole importancia al tema de las vacunas que están en juego, ni mucho menos. Lamentablemente, esta pandemia de la violencia de género, que está enquistada en Argentina, no se va a eliminar así, ¡puc!, de un momento para el otro. Incuestionablemente tampoco la pandemia relacionada con la salud, ¿no? Porque tiene secuelas, etcétera, etcétera. Pero en este caso vemos que en casi el 90% de las manifestaciones, de las declaraciones de las sobrevivientes, que son muy pocas, porque no solamente hay violencia de género a través de violaciones, de abusos, que no minimizo, porque marcan a una persona de por vida. El hecho de abusar sexualmente de una persona, de retenerla como una cosa, es tremendo, no solamente en lo físico, sino en lo psíquico. Y, reitero, marca para toda la vida a esa persona que muchas veces niega lo que está sucediendo por temor, para no denunciarlo. Hay muchos casos así que no los denuncian y quedan como una especie de estigma. Eso sobre todo hace un tiempo, actualmente un poco menos, pero continúa. Porque tengamos en cuenta que en Argentina hay diferentes paisajes, diferentes provincias, con sociedades distintas y con formas diferentes. No digo de gobierno, porque teóricamente es un sistema que no es unitario y federal, ¿no? Cada provincia con sus respectivos gobiernos y demás. Pero a nivel país, no es un país uniforme, en el sentido de que es muy distinta una persona que está viviendo por las costumbres y demás en Buenos Aires, o que viene del interior, en donde, o en el campo, que hay costumbres diferentes, nos guste o no. No lo digo con un tono discriminatorio, sino como una realidad. Ciertas provincias, como Formosa, como muchas del noroeste, como Misiones, como Chaco, son de un carácter netamente feudal. Entonces la sociedad es distinta y la forma de mirar a las mujeres es totalmente distinta. Inclusive según la clase social. Y en esto también la violencia, aunque no tenga en cuenta
qué clase social afecta, el discurso inclusive de los medios y de la justicia es muy diferente. Cuando sucede un femicidio o un acto de violencia, vamos a decir femicidio porque siempre comienzan con una reiteración de actos de violencia, ya sea psicológica, física, económica, en cualquiera de sus variantes, termina con un femicidio. Y en los últimos tiempos hemos visto con el suicidio de la persona que cometió ese acto. Sí, es como una nueva modalidad, recién estamos... Hay antropólogos y antropólogas sociales, una cobardía, sociólogos, psicobardía, o como decir, bueno, muy bien, yo maté a mi presa y ahora yo me inmolo por eso. Hay todo un sentido psicológico en todo esto que se está analizando también a través de psiquiatría, de psicología, exactamente, porque viene después la inmolación. La maté, es mi presa, porque es en vez de matar, por ejemplo, un ciervo, se me ocurre, que serían animales de alta gama, la muerte en countries no se habla demasiado. Es como que todo queda medio así entre un círculo muy cerrado, muy privado. Mientras que si ocurre en un hogar, en una familia y en una mujer de escasos recursos o de una familia de clase media tipo, hay mucho más prensa. Y ni hablar de una familia, como dije, de una mujer de escasos recursos. Mucha prensa y no faltan, sobre todo a través de las redes sociales, mensajes, bueno, se lo buscó, iba de esa manera, vestida, ¿qué se hace? Es una putita, porque eso lo seguimos escuchando. Lo seguimos, quizás un poco menos, de una manera en voz más baja, pero se sigue escuchando, con miradas, con gestos, ¿qué podés esperar de esta? Se sigue escuchando, lo sigo escuchando y lo seguimos escuchando todos y todas. La cantidad de llamados a estos servicios de atención están prácticamente colapsados. Ya prácticamente están colapsados. La cantidad de femicidios y de denuncias de violencias de género a nivel tanto municipal, estamos hablando de Ciudad de Rosario, ¿no? Y en general de, vamos a decir, también de Cava y de la zona cercana del AMBA. Ya hubo casi 21.000 denuncias, no es un tema menor, porque las denuncias de género son constantes, o por agresiones, y además en la justicia, eso lo vemos quienes vamos a la justicia, a tribunales, ¿no? Las defensorías están atiborradas de personas que van a reclamar por violencia de género. El tema de los alimentos también es un tema de violencia de género. E inclusive también los casos, bueno, si tocamos el tema del aborto, indudablemente también es un tema de violencia de género, porque es impedir que una mujer pueda libremente decidir sobre su cuerpo, sobre sus derechos y sobre su libertad. Y sobre el goce en una relación sexual que sea dentro de los parámetros de la normalidad, si podemos hablar de esto. No vamos a decir cómo se pronunció, quizás se escuchó incorrectamente, realmente esa parte del discurso la leí pero no la escuché, una diputada y que ocupa un cargo a nivel institucional que habló sobre, hay una frase que realmente Saquen a Dios de la Constitución esa que... Sí, no, eso directamente es tremendo. Pero una que dijo, las lesbianas también abortan. Bueno, señora, las lesbianas son mujeres también, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Que son extraterrestres? No sé, no sé qué concepto le da. Una tercera línea, no comprendo. Creo que eso se dijo así al pasar, pero tiene su trasfondo también, porque ahí hay un pensamiento del medioevo completo. Bueno, el tema de los femicidios puede suceder con personas de 20 años, de 30, de 40, de 50. Hemos visto, por ejemplo, un caso que ha sido muy reciente de estos días, de una adolescente en la ciudad de Luján,
en provincia de Buenos Aires, que fue estrangulada por su novio de 22 años. Y él hizo toda una denuncia, es decir, una premeditación tremenda y un cinismo y un grado de psicopatía espantoso, no digo psicótico, porque sería inculpable, de psicopatía y obviamente de delincuencia tremendo y de violencia desde ya, en donde hizo la denuncia y dice que se suicidó. Entonces, las amigas, a través de redes sociales, a través de denuncias, de hecho presenciales, dijeron que no, que ya habían existido casos de abusos y demás por parte de esta persona joven, de este hombre joven, y bueno, al final se descubrió que él armó, reconstruyó, si hay que tener realmente una frialdad tremenda, ¿no? Y no solo frialdad, un espíritu asesino tremendo. No voy a ir a una teoría leombrosiana de que se nace asesino o no, o por la morfología, pero realmente la ubicó en una posición que estaba como suicidada y él la había matado y la había colocado en esa postura. Y así hay miles, millones de casos de esta manera. Lo bueno es que ahora se le está, desde hace ya varios años, dando el calificativo que se merecen, que es de violencia de género, de femicidios, y el agravante de esas penas es mucho mayor, porque tiempo atrás se hablaba de crímenes pasionales, por ejemplo. Era un crimen pasional y normalmente se hablaba de mujeres ligeras, mujeres livianas, mujeres públicas, porque es muy distinto un hombre público, o era muy distinto, un hombre público era un hombre digno, que ocupaba cargos políticos, en fin, que un nivel de cultura, después en la vida privada podría ser un asco, sí. Pero bueno, públicamente era un hombre público. Una mujer pública era una puta, así nomás, una puta. Entonces, esto ya se ha ido variando, pero cuidado, los cambios no son rápidos. Todavía, reitero lo que dije al comienzo, existen partes de la sociedad, sobre todo las de cierto poder económico y de cierto peso a nivel social, que tienen esa serie de prejuicios, esa serie de frases hechas, arrastradas a través de generaciones y de generaciones, en donde hay como un sistema de castas. Y vuelvo a decir también, siempre es un femicidio. Pero pensemos en el tema de los asesinatos de mujeres, de los femicidios de mujeres en countries. Se habla mucho menos, se tapa mucho más, tanto a nivel de investigación policial como a nivel justicia, porque no dejo de lado el rol de la justicia. Sí, a veces se le quiere dar como hasta un tinte de romanticismo. Sí, un poco como que bueno, esta pareja ya venía así, vos sabés, fulanita, chichita, cómo era así, y fulanito, porque él con el trabajo, tú, en una charla así, tipo cóctel y de sobremesa paqueta. Entonces, no es así, y se tapa. Es decir, un crimen en un country, y un country de un nivel adquisitivo importante, y donde hay ciertas personas que no pueden acceder otras, es muy diferente al de una persona que vive en condiciones de precariedad total. Y eso también tiene que dejar de existir en una sociedad que se precie de ser igualitaria, mucho más democrática, mucho más abierta, y que realmente se haga justicia en serio. Porque la justicia todavía sigue teniendo un criterio y una estructura que no está adaptada a estos cambios que están sucediendo en la sociedad. Porque podemos modificar legislativamente, y se ha hecho, no en la medida que se debiera hacer, inclusive por compromisos firmados a nivel internacional por Argentina, y que todavía siguen como asignaturas pendientes de varios gobiernos, pero en la justicia no se cumplen. ¿Cuántos de los casos de femicidios eran individuos que estaban
ya denunciados cientos de veces o muchas veces. Voy a ser totalmente generosa. Claro. Y la policía hizo oídos sordos, o la justicia hizo oídos sordos, perimetrales que no se cumplieron, que el tipo inclusive ha dicho, y ha aparecido otro caso también en Ciudad de Rosario, muy reciente, de 2 semanas, 3 semanas atrás, en donde la víctima no falleció, pero decía, vino, me rompió esto, me rompió el otro, me robó el auto, y el tipo seguía libre. Entonces, cuidado, porque la justicia tiene mucha importancia y tiene un rol muy importante en esto. Entonces, tiene que actuar como tal y tiene que actuar de una manera que por el momento pueden decir que hay falta de infraestructura, posiblemente sí, se verá, pero no se está actuando de la manera que se debería actuar. Que fue, sí, la media sanción de una ley que se viene ya debatiendo, discutiendo desde hace mucho tiempo, no solamente desde el 2018, ¿no? Mucho antes. El derecho de la mujer, de todas las mujeres, a poder decidir libremente, como seres humanos, que lo somos, sobre su cuerpo, porque en definitiva de esto se trata, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo es eso, es decir, no es que todas las personas van a ir a abortar en modo alguno, eso no es así. Es decir, acá indudablemente hay un discurso que es muy fuerte, muy capcioso, muy tendencioso, que habla muy concretamente, y lo hemos visto y lo hemos escuchado, de las 2 vidas, es decir, que se cometen asesinatos. No es un asesinato, en modo alguno. ¿Por qué? Porque los abortos existen y desde hace miles de años. Los abortos van a seguir existiendo, pero de una manera ilegal, clandestina, en el cual muchas mujeres, millones de mujeres, mueren porque no tienen acceso a una salud que las proteja, que les permita continuar con su vida y de esa manera poder disponer, como dije, libremente de su cuerpo. Por otro lado, no es solamente la interrupción legal, ¿no? Porque hasta ahora está sancionado por el Código Penal, salvo que es tremendo, tremendo. Esto me hace recordar esta penalización del aborto a lo que existía contra los homosexuales, contra los gays, no hace muchos años. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, en la década de los 50 del siglo pasado, no estamos hablando del año 1300, 1200, 1700, los homosexuales eran condenados como degenerados, como amorales, y se los llevaba a prisión por el delito de haberse enamorado y de querer estar con otro ser humano de su mismo sexo. Entonces, esto es lo mismo. Los discursos y las exposiciones, aunque sean breves, pues ya eran contundentes muchas de ellas, que hemos visto, quienes nos quedamos prácticamente sin dormir el día entre jueves y viernes, ¿no? En un debate que fue maratónico. 20 horas. Sí, un poco más de 20 horas también. Quizás debería hacerse de otra manera, en otros horarios, pero bueno, de todas maneras hay repeticiones, ¿no? De hecho fue reñido, a ver, 131 contra 117 votos. Sí, exactamente. Pero esos 131 fueron muy importantes, con votos que muchos de ellos, o varios, variaron desde el 2018. Pero ciertos discursos parecían de la época de la Inquisición. Yo digo, no puede ser que en pleno siglo XXI estemos escuchando frases que son típicas de la casa de brujas, del medioevo, porque las mujeres que eran un poco diferentes, que creían en otras costumbres,
diferentes a las que se le imponía una sociedad absolutamente cerrada, hermética y totalmente patriarcal y nociva, eran brujas. Es decir, muchas de nosotros hubiésemos sido condenadas por brujas, porque la mujer no podía pensar, no podía leer y escribir, la gran mayoría eran analfabetas. El delito de leer. Entonces, es muy fuerte y se quiere volver a esto y se ponen fetos y demás, y esto también es obsceno porque es exhibir de esta manera algo que no es así. Entonces, reitero, la religión es muy fuerte. El Papa Francisco, se ha mantenido en una postura neutral aparente, porque la Iglesia nunca, desde que existe como tal y como institución, es muy fuerte, tiene mucho poder y aunque esté aparentemente en una posición de neutralidad, ha actuado y seguirá actuando. No me cabe la más mínima duda. Y el Opus Dei también, que es el brazo político y el brazo laico, digamos, de la Iglesia más recalcitrante, ¿no es cierto? Otro tipo, bueno, de iglesias que también tienen mucho poder, también, más poder que la Iglesia católica en estos tiempos, las iglesias evangélicas, sí, con un mensaje mucho más lineal, mucho más directo hacia la gente, ¿qué sería? Hacia la gente de la misma comunidad, se podría decir. Totalmente. Le decían, básicamente, más que mensaje, bajaban línea, sí, como dice vulgarmente, bajaban línea. Es decir, si vos aprobás esto o estás con esto, sos un asesino o sos una asesina, punto. Entonces ya te genera una culpa terrible. Por eso te digo, es inquisitorial, absolutamente es inquisitorial. Si no, la horca, no vas a la salvación. Cuando hacen todas esas asambleas, esas reuniones, normalmente semanales, van metiendo en esas cabezas un discurso que es de esta manera: si haces esto, no tenés salvación porque está en el Evangelio, tal. Y eso es un discurso violento, absolutamente violatorio de todos los derechos humanos que existan y pudieran existir.